Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, cuando el dolor es medicina. Pareciera no tener sentido esa afirmación, que el dolor pueda ser medicina. Por supuesto que lo es. ¿No es cierto que a veces tenemos que soportar que una aguja con una jeringa ahí, con algún contenido médico, penetre por una vena nuestra, y eso no es en ninguna manera gracioso? O cuando vamos al dentista, aquel esmeril que solo con el sonido nos hace temblar. En fin, hay muchas cosas que son para nuestro bienestar, pero que tienen un poco el componente dolor. Con esto tiene que ver espiritualmente nuestro tema, cuando el dolor es medicina. Y fue San Pablo quien lo plantea así en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 9. Dice él en este pasaje: porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Mire lo que está diciendo, que hay cierta clase de tristeza que Dios quiere que tengamos, pero vamos, Dios quiere nuestra alegría. Pero es que hay cierta tristeza que nos ayuda para mejorar aspectos vitales en nuestras vidas. Y lo que dice antes de esto en el texto es que el dolor que causó, y se refiere a una carta pesada que Pablo mandó, reconviniéndole de ciertas situaciones, eso les causó dolor, pero ahora él explica en esta segunda carta que ese dolor fue para que ellos lograran arrepentirse y pudieran cambiar su conducta. Este es un claro ejemplo, amigos, de cómo el dolor puede ser medicina, cómo el dolor puede llevarnos a liberación, sanidad en nuestras vidas, superar estadios, de opresión, de alguna forma de esclavitud, etc. Así es que el pasaje es por demás elocuente. Pero quiero, en nuestras meditaciones, en nuestra manera de abordar este tema y el texto, quisiera llevarlos a esta pregunta, y es: ¿cuándo es medicina el dolor? De una manera puesta en ejemplos, como para poder profundizar en nuestra comprensión sobre esto. ¿Cuándo es medicina el dolor? Atención a lo que viene. El dolor, amigos, es medicina cuando te encara con tu realidad para transformación. Así como lo está diciendo Pablo, el dolor hizo que se arrepintieran para cambiar su conducta. Esto es cuando te encara con una realidad. A veces hay realidades en nuestras vidas que son difíciles de aceptar, que nos conmueven, que nos humillan. Pero si no pasamos a veces ciertas humillaciones, si Dios no permite que ciertas situaciones nos pongan contra la espada y la pared, y sintamos que aquello prácticamente se nos está restregando en la cara, pero si no pasamos por eso, a veces no hay cambio. Entonces Dios permite cierto dolor, el dolor de una vergüenza, el dolor de una confrontación, el dolor de un reclamo. Esto es decir, cuando la vida nos encara con cierta realidad que nos ha costado aceptar, que nos ha costado ver, entonces no queda más remedio que presionarnos para aceptar aquello. A nadie le gusta ser presionado, creo que no hay nadie que disfruta esto. Sin embargo, a veces es necesario, lo hacemos con nuestros hijos, a veces en el trabajo hay que confrontar a alguien con cierta manera errónea de hacer las cosas, o con cierta falta de precisión en sus tareas. Creo que nadie disfruta que lo encaren, nadie disfruta que lo confronten, pero a veces Dios permite esa confrontación para encararnos con nuestra realidad y así podamos pasar a una mejor situación
de situaciones superadas y de cosas transformadas. Número 2, ¿cuándo es medicina el dolor? Cuando te muestra tu debilidad para poder fortalecerte. Creo que todos amamos la fortaleza y todos le decimos a Dios, Dios fortaléceme, Dios dame fuerzas para hacer esto, aquello y lo otro. Pero lo que yo encuentro, amigos, bíblicamente hablando, es que para Dios poder fortalecerte, te tiene que mostrar primero dónde estás. Te tiene que mostrar tu debilidad primero. Esto es como si tú fueses al gimnasio y contratas a un entrenador personal. Entonces te quitas la camisa, te pones unos pantalones cortos y se muestra aquella realidad que puede ser vergonzosa del estado y composición de tu cuerpo. Pero ¿qué sucede? Se te muestran las debilidades para decirte, mire, en este aspecto vamos a hacer esto y esto para quitarle estos rollitos en la cintura o para darle más fortaleza a sus brazos o mejorarle sus piernas, o etcétera, etcétera. Es igual espiritualmente. Dios muestra tu debilidad como una vía o como parte del proceso para poder fortalecerte. Ahora, esto tiene un problema. No nos gusta que nos hablen de nuestra debilidad, no nos gusta que nos muestren nuestros errores. ¿Por qué hay gente que no crece? ¿Por qué hay gente que no madura? ¿Por qué hay gente que no supera? Porque no les gusta ser confrontados. Lo evaden, otros se vuelven argumentativos, tratan de justificarse todo el tiempo. Pero yo creo que cuando Dios nos muestra nuestra debilidad, más bien es como para quedarse uno en silencio, meditar y tratar de aprender. A veces nos toca aceptar lo que no acabamos de entender del todo. Pero aunque no lo entiendo, siento que es de Dios. Y aunque no lo entiendo, entonces lo acepto y acepto efectivamente que me muestre la situación, mi debilidad, para así poder Dios de esa manera fortalecerme. Número 3, sigo sumando. ¿Cuándo es medicina el dolor? El dolor es medicina cuando te enfrenta a tu fracaso. ¿Para qué? ¿Para humillarte? No, para superación. De nuevo, es difícil pensar que tú puedas llegar a la victoria, que puedas superar ciertos estadios, si primero no procesas bien un fracaso. ¿Qué es procesar un fracaso? Es aprender de eso. Tú aprendes acerca de ti mismo porque el fracaso te desnuda y te muestra facetas de tu persona que antes no conocías. Pero también el fracaso te muestra cómo son las personas a tu alrededor. Porque hay personas que en tu fracaso te van a abandonar, otras se van a quedar a tu lado. También el fracaso te muestra dónde pudieron estar tus posibles equivocaciones, como para rectificar en términos de nuevas decisiones, nuevas actitudes. Entonces, es doloroso. ¿A quién le gusta fracasar? A nadie, pero fracasamos todos, sí, todos fracasamos, aunque no nos agrada. Pero yo creo que la diferencia entre los humanos no es si fracasamos o no, porque todos fracasamos, en una medida o en otra, en un momento o en otro. Creo que el tema aquí más bien es, ¿qué hago con el fracaso? ¿Aprendo del fracaso o solo el fracaso me golpea? Entonces lo que hay que hacer es permitir que el fracaso trate con nosotros, aunque nos resulte un poco doloroso, para entonces podernos superar, para entonces poder nosotros mejorar nuestras vidas, mejorar nuestra condición. Y número 4, también quiero añadir lo siguiente, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuándo es medicina el dolor? Es medicina el dolor cuando te enfrentas a tu pecado para liberación. Siempre el dolor tiene ese propósito salvífico, tiene ese propósito terapéutico. Cuando es dolor por dolor y el dolor no tiene ningún propósito consigo, entonces es un dolor, hombre, que no nos ayuda en nada, y un dolor así de pronto debemos de tratar de evadirlo. Pero cuando se trata de un dolor, amigos, que tiene ese componente terapéutico que nos puede traer liberación, entonces sí, que Dios me traiga y me muestre mi pecado, y aunque eso sea humillante delante de Dios, y aunque me sienta fracasado y me sienta un gusano y me sienta menos que el resto, ese dolor
por esa confrontación con el pecado, me ayudará a liberarme de él. ¿Se dan cuenta? Todos estos son, amigos, ejemplos de cómo el dolor puede ser medicina. Yo no digo que abramos los brazos y recibamos todo dolor que venga, porque yo creo que hay una condición innata en el ser humano y es de tratar de evadir el dolor. O sea, si vamos conduciendo el auto y vemos que viene una gran amenaza, por supuesto que debemos de evadirlo. O si algo nos golpea en el cuerpo, por supuesto que la reacción es tratando de evadir ese dolor. No digo entonces que es que hay que recibir todo el dolor o toda clase de dolor o que todo dolor ayuda. No, digo que hay ciertas clases de dolores que nos pueden servir, que pueden ser medicina a problemas grandes que nosotros estamos teniendo. Entonces leía para ustedes de la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 9. San Pablo está diciendo, porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Note, es el dolor que hizo eso. Si solo reciben un consejo, no sucede. Si solo reciben una sugerencia, no sucede. Es que a veces tiene que ser con dolor para que podamos arrepentirnos y podamos cambiar nuestra conducta. Y él entonces aclara en términos más amplios, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Hay cierta tristeza aprobada por Dios, hay cierto dolor aprobado por Dios. Tenemos que discernir, amigos, cuando un dolor es del tipo que Dios quiere quitar, que no suframos, y qué dolor es una clase de dolor que Dios ha traído más bien para librarnos de algo peor, de algo mayor. Pues a partir de esta escritura planteé esta pregunta, ¿cuándo es medicina el dolor? Y les ofrecí 4 respuestas. 1, el dolor es medicina cuando te encara con tu realidad para transformación de vida. 2, el dolor es medicina cuando te muestra tu debilidad para entonces a partir de eso poder fortalecerte. 3, es medicina el dolor cuando te enfrenta a tu fracaso, no para humillación, sino más bien para superación y para victoria. Y 4, finalmente, es medicina el dolor cuando te enfrenta a tu pecado para liberación. Amigos, a discernir entonces ciertos dolores que no queremos, que no en ninguna manera creemos necesitar, pero que puede tener un componente terapéutico y salvífico, como les dije antes. Pues bien, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuando el dolor es medicina. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.